La vejez llega a todos por igual. Sin embargo, el amor y el respeto no siempre acompañan a los años. En una pequeña ciudad costera de España ocurrió una historia que cambiaría para siempre la vida de muchos ancianos olvidados. Todo comenzó con una traición familiar y terminó con una lección que nadie olvidaría. Era el otoño de 2018 cuando los vecinos de la calle Jazmines notaron algo extraño en la casa de doña Mercedes Sotomayor. La anciana de 85 años vivía sola en una casona antigua desde la muerte de su esposo hacía 15 años. La propiedad destacaba en el barrio por su elegancia discreta y su jardín perfectamente cuidado. Mercedes había sido profesora de literatura durante 40 años en el único instituto de la ciudad. Respetada por generaciones de estudiantes y querida por los vecinos, su único familiar cercano era Javier, su nieto de 36 años, el hijo de su única hija fallecida en un accidente automovilístico junto a su esposo, cuando Javier tenía apenas 12 años. La anciana había criado a su nieto sola, pagando sus estudios universitarios y apoyándole en cada paso de su vida. Javier se había convertido en un empresario inmobiliario, con ambiciones que superaban los límites de aquella pequeña ciudad. Visitaba a su abuela una vez al mes, siempre de paso, siempre con prisa. Los vecinos comenzaron a notar un cambio en las visitas de Javier. Se volvieron más frecuentes y más largas. Conversaciones tensas se escuchaban a través de las ventanas. Mercedes parecía cada vez más frágil y cansada después de estos encuentros. La mañana del 15 de octubre, doña Mercedes fue vista saliendo de su casa acompañada por Javier. Llevaba una pequeña maleta y su rostro mostraba una profunda tristeza. Los vecinos la saludaron, pero ella apenas respondió. Javier la ayudó a subir a su lujoso automóvil y partieron. Carmen Durán, la vecina más cercana y amiga de Mercedes, desde hacía 30 años, notó algo inquietante. La anciana le había entregado discretamente un sobre antes de partir. Le había dicho que lo guardara y no lo abriera hasta que ella se lo indicara, o si pasaban más de 6 meses sin tener noticias suyas. Las semanas siguientes, el jardín comenzó a marchitarse. Las ventanas permanecieron cerradas. La casa, que siempre había estado llena de vida, comenzó a mostrar signos de abandono. Carmen intentó contactar a Mercedes. Llamó repetidamente al teléfono móvil que Javier le había dado para comunicarse con su abuela. Nadie respondía. La inquietud creció entre los vecinos. Algunos preguntaron a Javier durante sus breves visitas a la propiedad. El joven explicaba que su abuela estaba en una residencia de lujo, que era lo mejor para su salud, que allí recibía los cuidados profesionales que necesitaba. Pero algo en su mirada no coincidía con sus palabras. Pasaron 3 meses sin noticias directas de Mercedes. Carmen observaba con preocupación cómo Javier sacaba ocasionalmente objetos valiosos de la casa, cuadros, platería, recuerdos familiares, que sabía que Mercedes atesoraba. En enero de 2019, Javier apareció con un notario y otras personas de aspecto formal. Permanecieron en la casa durante horas. Cuando se marcharon, colocaron un cartel de venta en el jardín delantero. La propiedad de Mercedes Sotomayor salía al mercado. La noticia corrió rápidamente por el vecindario. Carmen intentó nuevamente contactar con su amiga sin éxito. La ansiedad la llevó a visitar todas las residencias de ancianos de la ciudad y los alrededores. En ninguna estaba registrada Mercedes Sotomayor. El misterio de la desaparición de doña Mercedes se profundizó cuando Carmen decidió finalmente abrir el sobre. Dentro encontró una llave antigua, una dirección en las afueras de la ciudad y una breve nota escrita con la elegante caligrafía de su amiga. Decía simplemente: «Ten paciencia. La verdad siempre encuentra su camino». Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses.
La casa de doña Mercedes permanecía vacía. El cartel de venta seguía allí, pero nadie parecía interesado en la propiedad a pesar de su valor evidente. Era como si la casa misma resistiera el cambio de dueño. Carmen guardaba la llave y la dirección como un tesoro. Varias veces pensó en ir a investigar, pero algo la detenía. Respetaba demasiado a su amiga para desobedecer su petición de paciencia. Mientras tanto, la vida de Javier Sotomayor tomaba un rumbo inesperado. Sus negocios inmobiliarios habían crecido vertiginosamente. Abrió oficinas en Madrid y Barcelona. Aparecía en revistas de economía como un ejemplo de éxito empresarial joven. Su imagen cuidada, sus discursos sobre innovación y visión de futuro. Todo proyectaba la imagen de un hombre que lo había conseguido todo por mérito propio. En sus entrevistas jamás mencionaba a su abuela. Cuando hablaba de su pasado se refería vagamente a una infancia difícil, superada gracias a su determinación y esfuerzo personal. La figura de Mercedes había sido completamente borrada de su historia oficial. Lo que nadie sabía era la verdad sobre el paradero de doña Mercedes. La residencia donde Javier había internado a su abuela no era el lugar de lujo que él describía a los vecinos. Era el Centro Asistencial Santa Rita, una institución en las afueras de la ciudad conocida por sus bajas tarifas y sus condiciones precarias. Doña Mercedes compartía habitación con otras 3 ancianas en un espacio reducido y mal ventilado. La comida era insípida, el personal escaso y frecuentemente malhumorado, las actividades recreativas inexistentes. Era un lugar donde las familias dejaban a sus mayores cuando se convertían en una carga demasiado pesada, o cuando querían acceder a sus propiedades y bienes sin obstáculos. Mercedes observaba todo con una dignidad silenciosa. Nunca se quejaba. Nunca mencionaba su casa ni los tesoros que había acumulado durante su vida. Pasaba horas leyendo los pocos libros que había podido llevar consigo, o conversando con Pilar, una anciana de 90 años que llevaba en la residencia más tiempo que nadie. Lo que Javier ignoraba era que su abuela no estaba tan indefensa como él creía. Meses antes de su traslado forzoso a la residencia, Mercedes había percibido las intenciones de su nieto. Había notado cómo sus ojos evaluaban los objetos de valor de la casa, cómo mencionaba casualmente lo grande que era la propiedad para una persona sola, cómo insistía en que a su edad necesitaba cuidados constantes, anticipándose a lo inevitable. Mercedes había contactado con Alejandro Méndez, un antiguo alumno convertido en abogado de confianza. Con su ayuda había tomado medidas discretas pero efectivas. La principal casa familiar, la que Javier codiciaba. No era la única propiedad de Mercedes. Existía otra finca, heredada de su abuela materna. Una casona señorial ubicada en las afueras de la ciudad. Un lugar que Javier desconocía por completo. Mercedes había vendido secretamente esa propiedad por un valor de 2.400.000 euros. El dinero había sido transferido a una cuenta que Javier no podía rastrear, y con esos fondos había iniciado un proyecto que nadie, salvo Alejandro y ella, conocían. Durante aquellos meses de silencio, mientras su nieto vendía sus pertenencias y gestionaba la venta de su casa, en principal, Mercedes observaba, aprendía, conocía las historias de decenas de ancianos abandonados como ella. Escuchaba sus penas y sus necesidades, tomaba notas mentales de todo lo que faltaba en aquel lugar deprimente. Cada semana, Alejandro visitaba a Mercedes haciéndose pasar por un sobrino. Durante estas visitas, le informaba del avance de su plan, secreto, los permisos que se iban consiguiendo, las reformas que avanzaban, el personal que se iba contratando. La primavera de 2019 trajo consigo noticias importantes para el mundo empresarial local. El famoso empresario Javier Sotomayor enfrentaba acusaciones graves de fraude inmobiliario.
Había vendido propiedades inexistentes a inversores extranjeros, había falsificado documentos, había incumplido contratos millonarios. Los medios locales que antes lo ensalzaban ahora publicaban investigaciones sobre su trayectoria. Sus oficinas en Madrid y Barcelona resultaron ser fachadas impresionantes, con poco respaldo real. El castillo de naipes comenzaba a derrumbarse con asombrosa rapidez. Mientras el imperio de Javier se desmoronaba, un nuevo proyecto tomaba forma en el otro extremo de la ciudad. Una antigua casona señorial había sido completamente renovada. Sus amplios jardines recuperados, sus habitaciones modernizadas sin perder el encanto original, sus instalaciones adaptadas para personas mayores con movilidad reducida. Nadie relacionaba ambos acontecimientos. Nadie, excepto Alejandro Méndez y Carmen Durán. La vecina que finalmente había recibido un mensaje de Mercedes pidiéndole que visitara la dirección del misterioso sobre. Era junio de 2019 cuando Carmen Durán se presentó en la dirección indicada por Mercedes. Se encontró frente a una impresionante propiedad con un cartel discreto que rezaba Residencia Nueva Esperanza. Un espacio de dignidad para nuestros mayores. El jardín estaba lleno de rosales en flor. Había bancos bajo árboles centenarios. Se escuchaban conversaciones y risas provenientes del interior. Nada que ver con la imagen tradicional de una residencia de ancianos. Carmen fue recibida por una mujer joven de aspecto profesional que se presentó como la directora del centro. Le explicó que estaban a punto de inaugurar oficialmente, que aceptarían residentes a partir del mes siguiente, que su enfoque era proporcionar no solo cuidados físicos, sino también dignidad, respeto y un entorno que recordara un verdadero hogar. La joven la guió por las instalaciones. Habitaciones individuales y dobles luminosas y bien equipadas, salas comunes con bibliotecas, un comedor que parecía de un hotel de lujo, jardines terapéuticos. Todo había sido diseñado con un evidente cariño por los detalles. Cuando Carmen preguntó quién estaba detrás de aquel maravilloso proyecto, la directora sonrió y la condujo a una oficina en la parte posterior del edificio. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Mercedes Sotomayor. El reencuentro entre las amigas fue emotivo. Mercedes explicó que había preferido mantener en secreto su paradero, que había pasado 3 meses en la residencia precaria donde Javier la había internado, que aquella experiencia había transformado su perspectiva y sus prioridades. Le contó sobre la propiedad que su nieto desconocía, sobre la venta y el capital obtenido, sobre cómo había utilizado esos fondos para crear un lugar diferente, un refugio para personas mayores donde se valorara su experiencia, donde se respetara su dignidad, donde pudieran vivir sus últimos años con calidad y no solo con cuidados básicos. Mercedes había trabajado incansablemente con arquitectos, con geriatras, con psicólogos, incluso con chefs especializados en nutrición para personas mayores. Cada detalle había sido considerado desde la perspectiva de alguien que conocía de primera mano lo que significaba ser tratado como un objeto desechable por la sociedad y por la propia familia. Carmen escuchaba asombrada el relato de su amiga, la determinación en su voz, la claridad de sus ideas, la fuerza que emanaba de aquella mujer que muchos considerarían demasiado mayor para emprender un proyecto de tal envergadura. Cuando Carmen preguntó por Javier, el rostro de Mercedes mostró una profunda tristeza. Le explicó que sabía de sus problemas legales, que entendía que pronto lo perdería todo, que a pesar del daño que le había causado, seguía siendo el hijo de su hija, el niño que había criado, una persona que quizás merecía una oportunidad de redención. Lo que Carmen no sabía
Lo que Mercedes no reveló en aquel momento era que la residencia Nueva Esperanza tenía un propósito adicional. Un propósito que pronto quedaría al descubierto de la manera más inesperada. La semana siguiente a la visita de Carmen, Mercedes contactó con los antiguos vecinos de la calle Jazmines. Les invitó a conocer su nuevo proyecto. Les explicó que estaba bien, que había encontrado un nuevo propósito, un nuevo hogar, no como residente sino como fundadora y directora. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. La respetada profesora que todos creían abandonada por su nieto, resurgía como impulsora de un proyecto innovador. Las solicitudes para ingresar en la residencia comenzaron a llegar inmediatamente. Había una lista de espera antes incluso de la inauguración oficial. Mientras tanto, los problemas de Javier Sotomayor se multiplicaban. Había sido imputado formalmente por estafa. Sus cuentas bancarias estaban bloqueadas, sus propiedades embargadas. Los inversores que había engañado exigían compensaciones millonarias. Los bancos reclamaban préstamos impagados. El joven empresario que meses antes aparecía en revistas de éxito, ahora evitaba a los periodistas. Su imagen deteriorada aparecía en los periódicos junto a titulares poco halagadores. El nieto que había abandonado a su abuela en una residencia precaria para apropiarse de su patrimonio, ahora enfrentaba la ruina total. Julio de 2019 marcó un punto de inflexión en esta historia. La inauguración oficial de la Residencia Nueva Esperanza coincidió con la sentencia judicial contra Javier Sotomayor, culpable de múltiples delitos de estafa, condenado a devolver el dinero defraudado, a pagar indemnizaciones y a enfrentar la bancarrota personal. El joven, que había manipulado a su abuela para acceder a su patrimonio, lo había perdido todo: su lujoso apartamento, sus coches deportivos, sus cuentas en el extranjero, incluso su reputación. Lo único que conservaba era su libertad. El juez había considerado que no existía riesgo de fuga y le había permitido evitar la prisión a cambio de servicios comunitarios. La noche del 20 de julio, Javier Sotomayor se encontraba en la calle con sus escasas pertenencias en una maleta, sin dinero, sin amigos dispuestos a ayudarle, sin familia a la que recurrir. Había quemado todos los puentes posibles en su ambición desmedida. Vagó por la ciudad durante horas, pensando en las opciones que le quedaban. Todas parecían conducir a un futuro desolador. Fue entonces cuando vio un anuncio en un periódico abandonado en un banco del parque: la Residencia Nueva Esperanza. Buscaba personal para diversos puestos, entre ellos auxiliar de mantenimiento, un trabajo que incluía alojamiento en las dependencias del personal, sin otras alternativas viables. Javier se presentó a la mañana siguiente en la dirección indicada. No mencionó su verdadero apellido. Utilizó el de su padre para evitar ser reconocido. Habló vagamente de problemas personales, de la necesidad de empezar de cero, de su disposición para cualquier tipo de trabajo honrado. La joven directora que lo entrevistó no dio muestras de reconocerlo. Le explicó las condiciones. El trabajo era exigente, el sueldo modesto, pero incluía una pequeña habitación en el área de personal, 3 comidas diarias y la posibilidad de reconstruir su vida paso a paso. Javier aceptó inmediatamente. No estaba en posición de negociar. Firmó el contrato sin leer detenidamente las cláusulas, sin prestar atención al nombre de la fundadora que aparecía en el documento. Solo quería un techo bajo el que dormir, una oportunidad de sobrevivir a la catástrofe que él mismo había provocado. Los primeros días fueron durísimos para él. Acostumbrado a dar órdenes, ahora tenía que recibirlas. Habituado al lujo, ahora ocupaba una habitación funcional, pero austera.
El trabajo físico resultaba agotador para alguien que nunca había utilizado sus manos más que para firmar documentos o conducir coches caros. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar en su interior. El contacto diario con los residentes. La mayoría personas mayores con historias fascinantes que compartían generosamente. Las conversaciones con el personal, personas que trabajaban con vocación genuina. Todo ello fue erosionando lentamente la coraza de egoísmo que había construido a su alrededor. Un mes después de su llegada, Javier se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida. Cumplía con sus tareas con creciente eficiencia. Había establecido una rutina. Incluso había comenzado a entablar relaciones cordiales con algunos residentes que valoraban su amabilidad y su disposición a escuchar sus historias. Fue en esas circunstancias cuando ocurrió lo inevitable. Una tarde de agosto, mientras reparaba una persiana en una de las salas comunes, escuchó una voz familiar a sus espaldas. Una voz que no había oído en meses. La voz de su abuela. Javier se giró lentamente, incrédulo. Allí estaba Mercedes Sotomayor, no como una residente frágil, sino erguida, segura de sí misma, con la dignidad intacta que siempre la había caracterizado. A su lado estaba la directora del centro, y Alejandro Méndez, el abogado que había visto ocasionalmente en casa de su abuela años atrás. El momento quedó suspendido en el tiempo. La realización golpeó a Javier como una ola física. Su abuela no estaba abandonada en una residencia precaria como él creía. No estaba esperando tristemente el final de sus días mientras él dilapidaba su patrimonio. Estaba allí, frente a él, como propietaria y creadora del lugar que le había dado refugio cuando todo lo había perdido. Mercedes se acercó a su nieto. Su rostro no mostraba ira ni resentimiento, solo una profunda serenidad. Le explicó que había observado su trabajo durante el último mes, que conocía su situación, que había sido ella quien había autorizado su contratación a pesar de conocer su verdadera identidad. Le contó entonces toda la verdad, la propiedad desconocida, la venta, la creación de Biendus, la residencia Nueva Esperanza. Cómo había transformado la dolorosa experiencia de ser abandonada en un proyecto que ahora daba dignidad a decenas de personas mayores. Le explicó también que el centro tenía una filosofía especial. Trabajaban activamente para reconectar a las familias distanciadas, para reconstruir puentes entre generaciones, para dar segundas oportunidades tanto a los ancianos abandonados como a los familiares que por diversas razones habían tomado decisiones equivocadas. Mercedes reveló que varios de los trabajadores del centro eran personas como él, individuos que habían perdido el rumbo, que habían cometido errores graves con sus mayores y que ahora tenían la oportunidad de redimirse a través del servicio, de reconectar con valores fundamentales que habían olvidado en el camino. La revelación más impactante llegó al final. Mercedes explicó que la casa familiar que Javier había intentado vender nunca había encontrado comprador porque ella misma había bloqueado discretamente las operaciones. La propiedad seguía intacta, esperando, no para ser vendida, sino para convertirse en una extensión de la residencia Nueva Esperanza, un centro de día para personas mayores que aún vivían con sus familias, pero necesitaban cuidados y compañía durante parte de la jornada. El plan de Mercedes contemplaba que Javier, tras un periodo de prueba y reflexión, pudiera asumir responsabilidades en la gestión de ese nuevo centro, utilizando sus conocimientos empresariales, pero esta vez al servicio de una causa noble, no de la ambición personal. La confrontación que Javier había temido, el reproche que sabía merecer, nunca llegaron en su lugar.
Mercedes le ofreció algo que no esperaba y que no creía merecer, una oportunidad de redención, un camino para reconstruir no solo su vida, sino también la relación con la mujer que lo había criado y a quien había traicionado. Los meses siguientes transformaron por completo la vida de Javier Sotomayor. El descubrimiento de que su abuela era la propietaria y fundadora de la residencia donde había encontrado refugio desencadenó una profunda crisis personal, una crisis necesaria y purificadora. Las primeras semanas después de la revelación fueron difíciles. La vergüenza, el remordimiento, la culpa, todo ello pesaba sobre él como una losa. Algunos empleados que conocían su historia lo miraban con recelo. Varios residentes que habían sufrido abandono por parte de sus familias se mostraban distantes. Cuando descubrieron su identidad, Mercedes no presionó a su nieto, no exigió disculpas inmediatas ni muestras grandilocuentes de arrepentimiento. Con la sabiduría acumulada en sus 85 años, entendía que los cambios profundos requieren tiempo, que la redención verdadera no ocurre de la noche a la mañana. En septiembre de 2019, Javier comenzó a participar en las sesiones de terapia familiar que la residencia ofrecía a sus usuarios. Escuchó testimonios desgarradores de ancianos que habían sufrido el abandono, de hijos que se arrepentían de decisiones tomadas precipitadamente, de nietos que intentaban reconstruir relaciones deterioradas por años de negligencia o incomprensión. Estas sesiones fueron abriendo grietas en el muro que Javier había construido alrededor de sus emociones. Comenzó a entender el dolor que había causado, a reconocer patrones destructivos en su comportamiento, a ver con claridad cómo la ambición desmedida lo había cegado frente a lo verdaderamente importante. En octubre, Javier pidió formalmente perdón a su abuela, no en un gran gesto público, sino en la intimidad de la oficina de Mercedes, con lágrimas sinceras que no había derramado desde la muerte de su madre. Reconoció cada error, cada manipulación, cada traición a la confianza de quien tanto le había dado. Mercedes lo escuchó en silencio. Cuando terminó, lo abrazó como cuando era niño. Le dijo que el perdón ya estaba concedido desde el principio, que su mayor deseo no era castigarlo, sino ayudarlo a encontrar su mejor versión, la persona que sabía que podía llegar a ser a finales de año. El proyecto del centro de día en la antigua casa familiar comenzó a tomar forma. Javier, que seguía trabajando como auxiliar de mantenimiento, empezó a colaborar en aspectos administrativos, su conocimiento de gestión, depurado de la ambición tóxica que antes lo motivaba, resultó valioso para el desarrollo del nuevo espacio. La transformación de Javier no pasó desapercibida para los residentes. Poco a poco, incluso los más recelosos comenzaron a aceptarlo, a valorar su dedicación, a reconocer la sinceridad de su cambio. El joven que antes solo veía cifras y oportunidades de negocio, ahora se detenía a conversar con los ancianos, a escuchar sus historias, a aprender de su experiencia. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó España, la residencia Nueva Esperanza se enfrentó a su mayor desafío, mientras muchos centros similares se convertían en trampas mortales para sus residentes. Mercedes y su equipo implementaron protocolos estrictos que mantuvieron el virus a raya. Javier asumió responsabilidades importantes durante esta crisis. Organizó sistemas de comunicación virtual para que los residentes mantuvieran contacto con sus familias durante el confinamiento. Gestionó la logística de suministros esenciales. Trabajó incansablemente para proteger a quienes apenas un año antes había considerado cargas prescindibles. Cuando en mayo de ese mismo año, Mercedes enfermó gravemente. No fue de COVID, sino de una neumonía bacteriana. Javier no se separó de su lado. La cuidó con la misma dedicación que ella le había prodigado durante su infancia.
Pasó noches en vela junto a su cama. Le leyó sus libros favoritos. Le habló de planes futuros para la residencia que ambos ahora compartían como proyecto vital. Mercedes se recuperó lentamente, pero algo había cambiado en su relación con Javier. Los papeles se habían invertido sutilmente. Ahora era él, o quien cuidaba de ella, quien se preocupaba por su bienestar, quien insistía en que descansara y delegara responsabilidades. En julio de 2020, Mercedes tomó una decisión importante. Nombró a Javier codirector de la Fundación Nueva Esperanza, la entidad legal propietaria tanto de la residencia como del futuro centro de día. No era un regalo, sino un reconocimiento. Se había ganado esa posición con esfuerzo, con humildad, con un cambio genuino que todos podían constatar. La noticia generó reacciones diversas. Algunos cuestionaron la decisión, recordaron el pasado de Javier, sus acciones contra su propia abuela. Mercedes respondió a estas críticas con serenidad. Si la residencia promovía las segundas oportunidades y la reconciliación familiar, debía predicar con el ejemplo. El antiguo empresario inmobiliario, que había construido su carrera sobre la manipulación y el engaño, ahora dirigía sus habilidades hacia un propósito completamente diferente. Cada decisión, cada iniciativa, cada proyecto estaba orientado al bienestar de los residentes, a la creación de un entorno donde el envejecimiento fuera una etapa digna y plena. A finales de 2020, el centro de día en la antigua casa familiar abrió sus puertas. Un espacio donde personas mayores que aún vivían con sus familias podían pasar el día participando en actividades, recibiendo atención personalizada y regresando a sus hogares por la noche. El círculo se había cerrado. La casa que Javier había intentado vender para financiar sus ambiciones personales, ahora servía a un propósito noble. Las habitaciones que había evaluado con ojos codiciosos se habían transformado en espacios acogedores para personas mayores. El jardín que había descuidado florecía nuevamente con rosales y plantas aromáticas que estimulaban los sentidos de los visitantes. Primavera de 2025. Han pasado casi 7 años desde que Mercedes Sotomayor fue aparentemente abandonada por su nieto. La residencia Nueva Esperanza se ha convertido en un modelo de atención a personas mayores. Delegaciones de otros países visitan regularmente las instalaciones para aprender de su enfoque innovador. Mercedes, ahora con 92 años, sigue activa aunque ha delegado la gestión diaria. Dedica su tiempo a conversar con los residentes, a compartir su experiencia con estudiantes de geriatría que realizan prácticas en el centro, a disfrutar de la satisfacción de ver su visión plenamente realizada. Javier Sotomayor, a sus 43 años, es ahora el director general de la Fundación. Ha ampliado el proyecto inicial con 2 nuevas residencias en ciudades cercanas, todas siguiendo el mismo modelo de atención integral y dignificante. Su pasado como empresario fraudulento ha quedado atrás, aunque él nunca olvida de dónde viene y cómo llegó hasta aquí. La relación entre abuela y nieto se ha transformado en una sociedad basada en el respeto mutuo, en la admiración recíproca, en valores compartidos que trascienden los lazos de sangre. Juntos han creado algo que impacta positivamente en la vida de cientos de personas mayores y sus familias. La historia de Mercedes y Javier se ha convertido en un caso de estudio en facultades de trabajo social y escuelas de negocios. Un ejemplo de cómo el perdón puede ser transformador, de cómo una traición puede convertirse en el catalizador de un cambio profundo, de cómo la sabiduría de una generación puede guiar a otra hacia un propósito más elevado. La lección más valiosa de esta historia no es que el mal recibe su merecido, ni que la justicia siempre prevalece.
La verdadera enseñanza reside en que las segundas oportunidades, cuando se ofrecen desde el amor y no desde el resentimiento, pueden desencadenar transformaciones que parecían imposibles. Cada tarde, Mercedes y Javier comparten un té en el jardín de la residencia. Observan a los residentes que pasean por los senderos, que conversan en los bancos, que disfrutan de sus años dorados con dignidad y compañía. Y en esos momentos, ambos saben que las heridas del pasado no solo han cicatrizado, se han convertido en la base de algo hermoso y perdurable. La herencia más valiosa no estaba en las propiedades ni en el dinero. Estaba en las lecciones aprendidas, en la capacidad de perdonar, en el valor de priorizar a las personas por encima de las posesiones, en entender que envejecer con dignidad es un derecho que todos merecemos, y que al final del camino, lo único que realmente importa es haber hecho de este mundo un lugar mejor para quienes vendrán después. Cuando los visitantes preguntan a Mercedes cuál fue su secreto para transformar una traición tan dolorosa en un proyecto tan hermoso, ella responde con una sonrisa serena. No fue un secreto, fue una decisión. La decisión de responder al abandono, no con más abandono, sino con un abrazo que abarcara no solo a su nieto perdido, sino a todos aquellos que la sociedad había olvidado en sus márgenes.